Aprende a hacer esta receta de galletas crujientes por fuera y suaves por dentro. Son las clásicas galletas americanas con chispas de chocolate, pero con un toque de Oreo. Te encantará la combinación de texturas y sabores. Son perfectas para vender y ganar dinero desde casa. Para esta receta de galletas de chispas de chocolate con Oreo, vamos a empezar por la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Y junto con la mantequilla voy a añadir estos dos tipos de azúcar hasta cremar. Cuando la mantequilla y el azúcar se vean integrados, añades el huevo. Siempre te recomiendo hacerlo así en un recipiente aparte, porque si yo lo hubiera puesto aquí, o sea, por ejemplo, este pedacito de cascarón de aquí se hubiera ido. Entonces hazlo aparte para evitar que caiga alguna impureza, o que si el huevo está en mal estado y lo pones directo aquí, se puede contaminar toda esta parte. Y en esta ocasión voy a usar un huevo y 2 yemas. Raspa las paredes del tazón para que todo se vaya integrando mejor y sigues batiendo. Y en este momento añades también una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora que esto ya se ve más integrado, voy a empezar a añadir los ingredientes secos, pero los voy a mezclar todos aquí. Esta es harina de trigo común, esta es la de todo uso. Aquí voy a agregar sal, bicarbonato de sodio y polvo para hornear. Y lo vamos a mezclar para que todo esto se incorpore mejor. Cuando te digo así de tus ingredientes secos, recuerda que tienes que usar un juego de cucharas medidoras especiales para repostería y se miden así al ras. O sea, por ejemplo, esta es la cucharada, esta es la cucharadita. No vayas a usar cucharas como estas que son estándar porque son más imprecisas, entonces tienes que usar de estas. Y por cierto, estas las estoy estrenando hace muy poquito y ustedes siempre me preguntan que dónde voy comprando cosas. Hay cosas que he ido comprando de hace mucho tiempo y ya no me acuerdo, pero estas las acabo de comprar en la aplicación de Temu y mira, o sea, están súper bonitas. Me gustaron mucho porque son de muy buena calidad. La verdad es que estaban a muy buen precio y eso es algo que me gusta mucho de la aplicación, que tiene precios bajos, que siempre tienen cupones, siempre hay también descuentos, a veces hay rebajas hasta del 90% en algunos productos. Por ejemplo, también me compré esta palita, me gustó mucho porque es de corazón y ya tenía muchas ganas de estas. Una vez las vi en una tienda, en un supermercado, pero en San Valentín y se agotaron súper rápido y ya no alcancé, entonces de hecho me compré más. Te voy a ir mostrando algunos productos que me compré, mira. Estas son iguales pero en otros colores y te recomiendo mucho descargar la aplicación. Te voy a mostrar otras cosas porque si descargas la aplicación puedes meter nuestro código, te lo voy a poner aquí en la pantalla y también te lo dejo en la descripción, y con este código tienes aparte un 30% de descuento extra y hay de verdad muchísimos productos. Mira, te voy a mostrar, también me compré estas tazas medidoras ahora en color así oro, muy bonitas. Ah, y no te dije, pero el descuento es para todos los usuarios nuevos que descargan la aplicación por primera vez. Y algo que también me gusta mucho es que esta página hace envíos a muchos países y muchas veces tienen envíos gratis, porque a veces me preguntan de cosas que yo compré en alguna tienda de aquí, pero esa tienda no está en otros países. Entonces, esa es la ventaja de esta aplicación, pues que te envía a tu país. Y también si algún producto no estás muy convencido de la calidad o algo no te gustó, te llegó con algún defecto, tienes hasta 90 días para hacer tu devolución gratis. Mira, también me compré, por ejemplo, este otro moldecito, esta perforadora de corazón que también me gustó mucho. También me compré esta ollita de cristal, pero que es para el fuego y es así color rosita, tornasol. No sé, se me hizo que está súper bonita. Y me gusta mucho de la aplicación que tienen muchas formas de pago, pero también acepta las principales tarjetas de crédito y débito. Y mira, también me compré este otro tapete de cocción. Este lo que me gusta es que viene así marcado como para los macarons. Esta mini licuadorcita que me gustó mucho, es como para que te hagas un batido, algo así chiquito, no sé, hay de diferentes colores.
este carrito organizador que no lo puedo cargar, pero te voy a poner por aquí alguna imagen. Este está buenísimo, por ejemplo, así si tienes muchas cositas pequeñas, bueno, como reposteros a veces tenemos todas estas cosas y hay que organizarlas, entonces también está este tipo de productos de organización, de cocina, de utensilios, hay de todo y para todos los gustos, y pues más si eres repostera y te gustan este tipo de cosas, bueno, pues ahí está la aplicación. Si alguno de estos productos te gusta, recuerda que en la descripción te los voy a poner ahí con los links y con el código de descuento. Y pues si eres un usuario nuevo, descarga la aplicación en alguno de tus teléfonos o no sé, para que puedas aprovechar el descuento. Ya voy a quitar todo esto para seguir con la receta. Y ahora sí, ya que tienes los ingredientes secos mezclados, los vamos a ir integrando con el resto de la mezcla. Los ingredientes secos los tienes que ir añadiendo poco a poco y recuerda siempre hacerlo en la velocidad mínima de tu batidora. Mira, ya se empieza a formar la masa y aquí añades la última parte de ingredientes secos. Ya le está costando un poquito a tu batidora y enseguida vamos a agregar aquí las chispas de chocolate. Paras un poquito la batidora porque ahora vamos a añadir la estrella de esta receta, que son las galletas Oreo. Por cierto, si a ti te gustan este tipo de galletas, a mí me encantan, acabo de publicar hace muy poco una receta de un pastel de Oreo delicioso donde te enseñé a hacer el bizcocho de 2 sabores, el relleno, te enseñé cómo decorarlo súper fácil y súper rico. Te voy a dejar ese video justo aquí y también te lo dejo abajo en la descripción. En estas tarjetas de aquí es donde te pongo así videos que yo creo que te pueden gustar. Y estas no las voy a triturar demasiado, solamente las voy a ir cortando en pedacitos. Y viste qué fácil, o sea, no necesitas ni licuadora ni nada. Yo las dejé así en trocitos grandes y ahora sí se las voy a ir poniendo aquí a la mesa. Y una vez que ya añadiste las galletas Oreo, no tienes que batir demasiado. De hecho, si quieres puedes terminar de incorporarlas a mano para que no se trituren de más y para que no fuerces mucho tu batidora. Esta receta también se puede hacer en batidora de mano, solo que a veces sí cuesta mucho trabajo, pues porque los ingredientes se vuelven muy pesados. En total, a mí me salieron 1275 gramos de masa. Así que voy a hacer 13 galletas de 98 gramos cada una. Quedan más o menos así. Si tú quieres puedes cambiar el tamaño. Recuerda que eso también cambia el tiempo de cocción en el horno. Voy a irlas haciendo todas y a mí me gusta ponerle unos trocitos de galleta Oreo extra para que se vean más bonitas. Si te fijas, estas galletas se hacen muy rápido, llevan muy poquitos ingredientes. Ya las tengo aquí todas formadas, ya les puse la galleta y aquí sí las puedes poner juntas porque las vamos a llevar a congelar. Ya que las dejaste congelando un rato, ahora sí las vamos a llevar a hornear. Yo voy a usar esta charola con un tapete de cocción. Esto es para que no se peguen. Si no tienes, puedes usar un papel para hornear. Y aquí sí es bien importante que las pongas separadas ya que crecen dentro del horno. Tu horno tiene que estar precalentado 15 minutos a 180 grados centígrados y este fue el tiempo que tardaron en mi horno, pero el tiempo varía mucho dependiendo del horno y del tamaño de las galletas. Te recomiendo hacer una prueba de horneado con un par de galletas. Una vez horneadas, déjalas 2 minutos en la charola y después pásalas a una rejilla para que enfríen por completo. Ve cómo quedaron bien doraditas y crujientes por fuera y por el centro se sienten así súper blanditas, están suavecitas, bien húmedas. Esto también es bien importante, así como el contraste. Y ahorita sí ya con un vasito de leche, de verdad, esto está así para mojarse y para disfrutar. Ya voy a parar de comer porque yo mientras tenga leche se me podrían acabar todas las galletas. No sé por qué ya no había hecho galletas, la verdad es que me encanta hacer galletas y es algo que es buenísimo, así es un producto muy bueno para vender. De hecho tengo la serie completa de Gana Dinero vendiendo galletas, hay muchas más recetas, hay las otras recetas así también de galletas más suavecitas, tengo galletas para Halloween ahorita que ya se viene la temporada.
Todas esas te voy a dejar la lista completa aquí. Recuerda que también te la pongo siempre abajo en la descripción. Si tú estás haciendo galletas para vender, siempre te muestro diferentes opciones de cómo puedes envolverlas para venta. Pero la verdad, esta es la que más me gusta, creo que es la mejor para este tipo de galletas, la más práctica, se conservan mucho mejor, más fácil para que los clientes las puedan mover. Nada más recuerda que siempre, o sea, si estás haciendo galletas para vender, siempre debes incluir en tu precio todos tus costos, o sea, incluidos la bolsita, la etiqueta, cada cosa que tú gastes debe de ir incluido en el precio final de tu producto. Y si todavía no sabes así qué más cosas incluir en el precio o qué más cosas calcular, tengo también un video de cómo sacar el precio, de cómo calcular el precio de tus postres. Ese video está súper bien, si quieres te lo dejo también abajo en la descripción. Mira, son estas bolsas de toda la vida, las que se usan para dulces. Estas son de celofán y está demasiado fácil, o sea, nada más la abres y pones tu galleta. Y mira qué fácil y qué bonita se ve esta presentación. Estas las puedes vender así individuales, las puedes vender así por pedido media docena, una docena, no sé ya tú cómo te acomodes. Yo le puse esta etiqueta así genérica que dice gracias por tu compra o gracias por tu orden, pero las puedes mandar a personalizar también con tu logo, con tu número de teléfono. Este tipo de galletas también las puedes hacer para eventos. Por ejemplo, mira, aquí tengo otra cajita y en esta caben así 3 galletas. Ya nada más le pones un listón aquí si tú quieres, las puedes hacer también para regalar, ahorita que ya viene la temporada así de Navidad, no sé, creo que se ven súper bonitas. Si las haces para eventos, bueno, por ejemplo, a mí de este tamaño me salieron 13 galletas, las puedes hacer para eventos más pequeñitas, para alguna mesa de postres o para regalar en algunos eventos, mucha gente compra así detalles para regalar a los invitados, entonces no importa cómo las hagas, si las haces para vender, para regalar o para disfrutar en casa, es una receta que de verdad no te puedes perder porque está nivel delicia. Y si tú las haces, ya sabes que me encanta recibir sus fotos. Estamos seleccionando las mejores fotos para compartirlas con ustedes y me las puedes enviar a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero mira, en mis redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. En todas me vas a encontrar igual. Y esto de las fotos sí es muy importante porque no sé si te ha pasado que ves una foto de un postre y lo pruebas y dices, se veía mejor en la foto o te decepcionas y a veces tú dices, es que yo hago un postre mejor, pero no se me vende igual y probablemente es porque no le estás haciendo buenas fotos a tus productos. Porque recuerda, o sea, como que la gente ve algo así que esté bonito y es cuando se le antoja. Entonces, si no sabes hacerle fotos a tus productos, también tenemos un video buenísimo con tips así muy básicos, muy sencillos, pero muy importantes que debes aplicar en tus fotos. Y ese video te lo voy a dejar por aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. La verdad es que no necesitas gran cosa, o sea, solamente con tu teléfono para que puedas hacerles buenas fotos. Y recuerda que nos apoyas muchísimo cada vez que compartes nuestro video, cuando te suscribes, cuando comentas y le das like. De hecho, coméntame si te gustó esta receta. Y si quieres apoyarnos aún más, también puedes hacerte miembro de nuestro canal. Siempre en cada video les pongo los nombres de todos los miembros del canal en agradecimiento. Siempre se los pongo por aquí. Si ahorita no puedes hacerte miembro, nos apoyas muchísimo compartiendo el video. Y si este video te gustó, no te pierdas este de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.